Bienvenidos a un nuevo capítulo desde las catacumbas. Estoy aquí junto a mi amigo Ignacio Martínez. ¿Cómo estás tú, querido? Pablo, compadre, gusto más estar contigo una vez más desde las catacumbas. Así que muy contento para poder una vez más conversar sobre estos escritores que son muy interesantes y además importantes para también poder fortalecer la fe. Mira, en este caso tenemos un invitado especial, a un señor inglés, a un católico inglés, exactamente un converso. Me refiero al señor Gilbert K. Chesterton, o Chesterton, ¿cierto? Para los amigos. Nacido en 1874, un 29 de mayo, y fallecido un 14 de junio de 1936. Y digo que es todo católico lo es a su manera, o sea, todos tenemos, el católico no sale como que entra a una fábrica y sale clonado. Mm, La multiplicidad, el mismo Chesterton decía, a la iglesia no se entra por una pura puerta, existen cientos de puertas diferentes por las que un hombre puede entrar, y por lo general es una por la que sale. Y fíjate que tú que Chesterton, digo yo que es un católico muy especial, porque es un católico inglés. De hecho, viene de una tradición anglicana. Sabemos mm, todos que el catolicismo fue perseguido desde Enrique VIII en exacto. adelante, ¿cierto? De la gran herejía. Y el anglicanismo se transformó en una suerte de clon del catolicismo. Algunos dicen, algunos historiadores, que inclusive el rito, la vestidura, todo es similar al catolicismo, porque mucha gente no se dio cuenta que que Enrique VIII había roto sus relaciones con Roma y había creado su propia iglesia. Y es en este cúmulo, en este contexto histórico concreto, donde nace Chesterton, como dije yo, en una familia anglicana. Dicen que sus papás eran libre pensadores y él durante Mm, mucho tiempo se declaró como un agnóstico militante. Él era un escéptico, ¿cierto? Un libre pensador, un tipo que pensaba que la creencia era una superstición, que el hombre realmente inteligente tenía que acercarse a otra clase de pensadores. El superhombre de Nietzsche fue un cebo para él en algún comienzo. Inclusive se cuenta que hasta estuvo metido en temas esotéricos de... Bueno, yo no he leído biografías concretas de Chesterton, pero probablemente pudo haber estado cercano al espiritismo, que como bien sabemos, entre fines del siglo XIX y el siglo XX se dio una cosa similar al New Age actual, ¿cierto? mm. Esta cuestión de consultar a los espíritus, de utilizar medium, de recurrir a artes arcanas. Y bueno, Chesterton se tuvo que haber llevado alguna mala sorpresa, algún espanto, algo tuvo que haber vivido, algo que le hizo romper con este agnosticismo militante. Y probablemente una de las cosas que lo acercó a la fe fue que él se casó con su mujer, que ella era anglicana, Claro. ¿cierto? Pero, bueno, gran parte de los libros de Chesterton ocurren eh, durante su conversión al cristianismo, ¿cierto? Primero él se acerca al anglicanismo. Hay una fase de él que él habla que él era como una suerte de como anglicano universal, como un anglicano católico o anglo-católico, una cosa que era como una mixtura, pero claro, finalmente, eh, según sus propias palabras, tuvo un acercamiento, no se sabe qué fue. Él tenía un sacerdote irlandés que era un cercano a él muy amigo, donde conversaba mucho con él, tenían muchas discusiones. Y entre el año 22 y 23 él siente como esta cosa súbita. Probablemente, yo no creo que haya sido una cosa como una revelación de un golpe, pero sí pudo haber Claro. sido que a lo mejor varios nudos se desataron en él, en su personalidad, en su vida, y él dijo, ya, ahora es el momento. Y ahí te quiero yo dar el paso, estimado Ignacio. Bueno, sí, eso es muy importante destacar, Pablo, que Chesterton, bueno, nace en Inglaterra, un país protestante, ¿cierto? Que Claro. básicamente el catolicismo es considerado como una antigüedad más, ¿cierto? Una cosa del pasado. Y eso es importante recalcarlo porque para Chesterton esto fue un descubrimiento de que el catolicismo no era una cosa
antiguo solamente, sino que además de ser esto como una baratija, que muchas veces es considerado por parte de estos pueblos protestantes, en su libro Ortodoxia, Mm. en los siguientes términos nos cuenta que muchas veces escribió una novela en inglés, porque esto lo cita textual, erró levemente su ruta y descubrió Inglaterra convencido de haber descubierto una nueva isla en los mares del sur. Entonces lo que le pasó finalmente a Chesterton fue que fue descubriendo algo, que quizás siempre estuvo ahí presente, pero él no fue capaz de poder ver con sus ojos y tampoco de sentir. De hecho, él tiene un libro sobre la historia de Inglaterra y él muchas veces sentía que él estaba haciendo el ridículo cuando comenzaba a hablar de historia, antes de ser católico. Claro. Porque cuando curiosamente llega la conversión del catolicismo, Chesterton se encuentra con otra historia de Inglaterra. Y eso él lo confiesa en este mismo libro. Entonces, dentro de este inicio al catolicismo, finales del siglo XIX, ¿cierto? Más o menos él tenía 20 años, y comienza a avanzar en una dirección hacia esta conversión. Una conversión que fue muy lenta, dicen las personas que lo conocen a Chesterton, no fue de un día para otro, como dices tú, de que tuvo un anuncio, una revelación divina. No, en el fondo él comenzó a poco. Y él cómo comienza a entrar al catolicismo. Hay una historia en la que se cuenta de que los primeros pasos de la conversión de Chesterton tienen relación con una persona que se llamaba Kensit. ¿Y quién era este señor tal Kensit? Era un pequeño librero en Londres. Y este librero inglés era protestante o fanático protestante, y él muchas veces iba a la iglesia católica a protestar, nos molestaba, eh, iba a la misma iglesia, y cuando hacía este tipo de protesta en contra de la iglesia católica, que en el fondo iba a perturbar a las personas que estaban en su misa, en sus oraciones, Chesterton Era como el empezó a decir, Pastor Soto, ¿o no? claro, sí, una cosa así, un tipo bastante molestoso. Ya. Y bueno, Chesterton dijo, ¿por qué él odia tanto el catolicismo? Mm, Bueno, Chesterton empezó a decir, vamos a ver por qué lo odia, y lo comenzó a estudiar. Y eso mm. lo comienza a conmover. Por eso que te decía lo del tema de la historia de Inglaterra. Porque la historia de Inglaterra pareciera ser que él hizo un descubrimiento. Bueno, él también habla sobre el tema de Enrique VIII, como bien tú lo señalabas anteriormente. Claro. Y empieza a hablar un tema finalmente del poder. Se desfragmenta toda Europa, ¿cierto? Desfragmenta la cristiandad, la unidad de la cristiandad se comienza a desmoronar. Básicamente es como lo que podemos decir de que la misma iglesia en un comienzo se destruye en varias rocas pequeñas, y comienzan a aparecer, caer rocas en ciertos lugares. Podríamos incluso hacer no sé por qué me acuerdo de estos animes o estos monos japoneses, que una destrucción y las piedras van después creando pequeños mundos. Y podemos decir que es lo que pasa con las iglesias protestantes, que cada una tiene su culto, su objetivo, ¿cierto? A Claro. raíz de la iglesia madre, que es la iglesia auténtica. Entonces, finalmente, podríamos decir que el primer impulso de Chesterton hacia el catolicismo era algo completamente anticatólico. Y es Mm. una paradoja que no deja de ser interesante, ¿cierto? Y el estilo de escritura que tiene Chesterton, que es muy irónico a veces, unas frases es como que se estuviese burlando todo el tiempo de las cosas que le están pasando en ciertos lugares. Y, y eso te hace como empezar a comprender a través de frases más o menos a qué apuntaba Chesterton y su crítica bien radical a lo que es el positivismo, a lo que es el progresismo. Progresismo teniéndolo no como un woke, sino que el No. progresismo teniéndolo como una idea de modernidad que está obviamente edificada desde la Revolución Francesa para poder seguir a la diosa de la culta razón. Mira, yo curiosamente descubrí a Chesterton muy joven, 19, 20 años, fue por Borges, el escritor Mm, argentino que no tiene nada que ver con el catolicismo. De hecho, él viene de una tradición protestante. Él era una suerte también entre escéptico, medio entre agnóstico y gnóstico, pero él siempre destacaba la pluma de Chesterton, pese a que no ujú, compartía su fe. Y fíjate tú que, claro, yo con esta recomendación llegué al hombre que fue Jueves, que es un libro mm, publicado en 1908, es una novela, y me pareció ya, fascinante porque, claro, es una novela que parte
entre un conflicto entre un hombre que es una suerte, un creyente, y un anarquista. Y entre medio va tratando muchos temas como el nihilismo, el existencialismo. Al final todo es como una gran farsa, habla de la locura de los hombres. Y bueno, una de las cosas que se desprende de esta novela y que después la desarrolla Chesterton en sus ensayos, es que el tema de la falta de poderío, de adhesión a la iglesia, no es por un problema de fe. Y él dice, es un ¿Ya? problema de la razón, es un fallo de la razón. Y no es Mm, que no es que la fe, o sea, no es que uno se acerque a la fe solamente por una cosa racionalista. Hay una conjugación entre la fe y la razón. Pero ¿por qué decía que era una falla de la razón? Porque claro, en primer lugar, se levantaban mentiras, muchos mitos respecto a la Iglesia Católica, como que era una cosa oscurantista, mm, retrógrada. Inclusive se llegaban a mentiras como que los sacerdotes eran agentes secretos del Vaticano. mm, Entonces había muchas payasadas entre medio. Y él decía, porque mira, por lo general la fe del hombre sigue intacta. Y él lo comprobaba afirmando que ya, tú podías irte de la Iglesia Católica y ¿Ya? generalmente la gente o terminaba en un escepticismo radical o terminaba abrazando cosas como el espiritismo, el budismo, la transmigración de las almas. Claro, porque Mm, había una cuestión ahí, un vacío, ¿cierto? Entonces, claro, la fe seguía intacta. El problema era que tu cabeza, racionalmente, no te conducía a la verdad. mm. Es como un yo a su medida lo que termina pasando al final. Claro, que no te exige. Sí, sí. Y eso sigue pasando hasta la actualidad, pues, o sea, básicamente creer en Dios hoy en día es, bueno, Dios a tu medida, Dios te va a proveer de todo lo bueno, del éxito, de siempre va a estar contigo porque tú eres bueno. Y Claro, aquí hay una reflexión muy importante porque finalmente el cristianismo tiene que hacer el bien, pero muchas veces las personas creen que hacer el bien es no hacer el mal, ¿cierto? Entonces, olvidando lo más importante. Y bueno, en relación con lo que mencionas sobre Chesterton, como decía, como habíamos hablado anteriormente, una de las curiosidades de Chesterton, lo que fue como este tema de este librero y además las cosas que él se empezó a preguntar con el tema de la razón, Chesterton comenzó a reflexionar y estudiar la historia en relación con las manifestaciones católicas, ¿no es cierto? Hay algunas partes de los ensayos, como en el libro Herejes, donde claro. él habla de los... Y curiosamente yo siento que Chesterton admiraba mucho a los irlandeses. Porque Mm, él decía, esto no es un tema de nación, no es un tema de nacionalismo, porque todas las personas que van a Irlanda se convierten en irlandeses. Si es mm, francés, si es mm, alemán, si es inglés, terminan siendo irlandeses. Y es porque ellos tienen una cultura superior, decía él. Obviamente sabemos que Irlanda es un país católico, claro, ¿cierto? Es algo fundamental. Y que eso Chesterton siempre lo tuvo presente en su ensayo. Y acá también ya estuve leyendo un libro que ayer me consiguió Bastán con Giselle, que es sobre un autor chileno que se ya, llama Raúl Oliva Murillo. El libro se llama La huella de Damasco. Es un ensayo bastante interesante donde habla sobre conversos. Y la pregunta es, ¿por qué hay autores del siglo XIX y del siglo XX? Uno de esos fue Chesterton, que, que venían de la cosa científica, de la filosofía abstracta, bueno, de la cosa abstracta de la filosofía, muchos otros marxistas, ateos, protestantes, ¿por qué se convierten en la Iglesia Católica? Y bueno, justamente hay un capítulo sobre Chesterton, y es bastante interesante porque Chesterton era un autor que uno podría haber dicho, no, probablemente este tipo era un liberal, ¿cierto? Fue un existencialista, un tipo que le gustaba leer el diario, que escribía en artículos. Probablemente si Chesterton no hubiese sido católico, esa hubiese sido su escritura. claro, Pero él también tuvo un amigo muy cercano, que es un escritor inglés que yo admiro bastante, que yo siempre he dicho, o sea, no siempre, pero este último tiempo, que yo en gran parte, gracias a él, yo tomé la decisión de seguir el catolicismo, que es Hilary Belloc, sí, que es un historiador inglés. Yo siento que es un hombre que fue muy valiente, con una hombría que es escasa hoy en día, en donde él, Inglaterra también, decía que era católico apostólico romano,
probablemente lo dio muchas personas por lo mismo, no buscan, no era ese su objetivo, pero tampoco iba a negar la fe. Y él fue muy amigo de Chesterton y también fue testigo de cómo Chesterton se fue acercando al catolicismo y él nos decía que claramente su acercamiento a la fe fue algo gradual, pero siempre es un camino recto. Y durante un largo periodo de su vida fue como que incluso un católico como intelectual nomás, no era, Mm, no era una persona de misa. Decía, y ve lo que me decía, porque han pasado los años y recién Chesterton golpea y entra a una iglesia. Porque mm, todos los tiempos anteriores leía sobre catolicismo, algunos filósofos, pero cuando ya da el paso a acercarse a una iglesia y comenzar a orar, ahí ya es cuando Chesterton da el gran paso finalmente. mm. ¿Cierto? Porque probablemente, no sé, en mi caso personal, no sé si te habrá pasado a ti, Pablo, yo, por ejemplo, me costó mucho volver a rezar, me costó mucho volver a orar, me sentía incluso ridículo, ¿cierto? Sí, Porque muchos años negando eso, entonces, bueno, no sé si tú viviste lo mismo, si tú estuviste alejado del catolicismo hartos años también, tú nos has contado, bueno, nosotros sabemos, pero en el fondo para nuestra audiencia, tú también en el podcast anterior nos contaste que tú has estudiado en un colegio católico en San claro, Francisco de Asís, en la exactamente. Florida. Entonces, tú tuviste una formación, por lo menos educación tanto básica como media de catolicismo, que tú también te alejaste, ¿no, Pablo? ¿Te habrá pasado algo parecido a Chesterton o a estos Mm. autores que después volviste nuevamente a la fe? Evidentemente, la historia de Chesterton me llega al corazón, me golpea fuertemente. Claro, la diferencia mía con Chesterton es que yo vengo de una formación católica, de chico, Claro. bautizado y todo el tema. Pero claro, cuando llega el momento de confirmar mi fe, yo me voy por el camino del libre pensador, del escéptico radical, de pensar que la fe es una superstición. Y bueno, evidentemente, Chesterton, cuando escribe, le escribe a todo el mundo, pero, Mm, pero le hace mucho más sentido a la persona que tiene un ámbito, por ejemplo, cultural o literario. O sea, él, evidentemente, en su libro, que es para mí fundamental para entender este tema de la fe, no porque sea autobiográfico, sino porque explica cómo es el camino del converso, que es por qué soy católico, mm, este texto. Claro, yo en cierta forma me siento como un reconverso, o sea, alguien que se tuvo mucho tiempo alejado, que miró con suspicacia a la iglesia. Entre medio, claro, una cosa mediática, hubo casos concretos, pero claro, el fallo finalmente fue de mi razón y de mi fe, mm, ¿no? Yo no puedo culpar a la iglesia que, no, es que porque la iglesia hizo tal o dijo tal cosa, yo me alejé. No, en último caso, yo soy el primer y último responsable. No culpo a nadie mm, de mis taras. Bueno, resulta que, claro, Chesterton, obviamente él tuvo que haber mirado con mucha suspicacia a la iglesia como algo muy ajeno, y él cuenta en este libro cómo se va acercando y menciona varias etapas, po. Claro, primero hay una etapa que es más cultural, como tú bien dices, que es decir, ya vamos a leer a los textos, a los patrísticos, vamos a leer uno que otro evangelio, pero después vamos a leer a Santo Tomás, San Agustín, y uno se va empapando de forma cultural de la iglesia, del magisterio, de las enseñanzas, de la doctrina, y uno queda como un espectador o como un católico mm, cultural, pero el siguiente paso es entrar a la comunión, ¿cierto? Entrar al rito, estar en una misa, participar en la Eucaristía, escuchar la palabra del sacerdote, hasta que, claro, llega el último avance, que es cuando uno entra al confesionario, ¿cierto? Para recibir el mm, sacramento y la absolución de tus pecados. Y él, claro, él va mencionando que en cada etapa siempre está la tentación de retroceder. Siempre uno dice, no, y si mm. sigo avanzando, porque uno sabe que hay un punto de no retorno. O sea, Claro. culturalmente es muy cómodo. Tú puedes ser 100, no sé, toda tu vida católico cultural no practicante, es muy cómodo estar ahí en esa área, tranquilito, mirando con simpatía a la iglesia, agarrándose de vez en cuando con alguien en alguna discusión, pero cuando uno ya entra, ya es otra cosa, pues ya uno ya comienza a empaparse de la luz de Cristo y ya no es solamente una cuestión de la cabeza,
Y por eso Claro. Chesterton decía también, claro, cuando uno entra a la iglesia se saca el sombrero, porque es como una forma de decir, bueno, ya, yo tengo ya sé ya por qué vengo acá, libremente, nadie me está obligando, yo ya tengo las razones, pero ahora yo me saco el sombrero porque ahora viene la fe, que es el corazón. Exacto, güey. Mm. Palabras muy importantes, ¿cierto? Que están en la misma carne, lo que acaba de decir Pablo, y cabe destacar también y recordar a quienes nos están escuchando por primera vez que Pablo Rummel, que es escritor, tiene Mm. varias novelas publicadas. Entonces, claro, a mí personas me han preguntado si soy escritor. Yo escribo de manera bien casual y escribo a veces, pero hay que destacar que Pablo sí es escritor desde hace varios años. Entonces, sí, incluso Pablo tengo entendido que también se siente identificado con Chesterton. Claro. Entonces, por eso yo le hacía la pregunta un poco para tomar un ejemplo y hacer una analogía entre la vida de Chesterton y lo que también siente Pablo. Y claro, en ese sentido, dentro de la doctrina, todos somos dignos bajo la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, probablemente sí exista alguna relación entre lo que siente Pablo con Chesterton. Muchas veces van a decir, no, es que es Chesterton. No, por supuesto que sí, pero Mm. también son dos humanos, ¿cierto? Que viven, probablemente sienten cosas parecidas, incluso Mm. respecto al mundo que estamos habitando. Así que, por si acaso, dejarlo en Mm. paréntesis, ¿ya? Mm. Claro, yo Y, tampoco voy a hacer el no, no, ridículo de querer competir con Chesterton porque su prosa era sublime, pero lo que sí me gusta de él, y creo que a todo artista, desde cualquier ámbito, le puede servir mucho, y él dice y él utiliza la metáfora del jardín, y dice, claro, cuando un artista de cualquier ámbito, plástica, teatro, danza, lo que se te ocurra, cuando tú no estás a la luz de la iglesia, tú tienes tu arte, tienes tus ideas, tienes tu propio universo, pero cuando tú trasladas tus ideas, tu arte mismo a los jardines de la iglesia, él decía que era una cosa que empezaba a florecer. Era como que el entendimiento se te empezaba a abrir más y tú comenzabas a comprender no solamente los misterios de la fe como la Santa Trinidad, la Asunción de la Virgen, la existencia del infierno. Más mm, allá de eso, era como que tu cabeza se te empezaba a iluminar y entendías cosas muy prácticas de la vida y finalmente eso se veía manifestado en tu arte. Por eso uno puede encontrar, nunca tú vas a encontrar un escritor católico, un artista católico penca, ¿cierto? En buen chileno. mm, A lo mejor no rozó la maestría de un Dante, ¿cierto? A lo mejor no fue como un Cervantes, pero mm. siempre el católico le gusta la belleza. El católico es un enamorado de la belleza, de la luz y de hacer muy bien las cosas. Exactamente, exactamente. Pero como dice Pablo, probablemente no sea un clásico como Cervantes o Claro. Dostoyevsky, ¿cierto? Mm. O qué sé yo, en Dickens, no sé, ¿cierto? Estamos por decirte otro. Pero por lo menos está Dante, po, ¿cierto? Que es Claro. uno de los poetas más increíbles de la historia, no hay que olvidarlo. Y como dices tú, Chesterton también decía que el catolicismo para él fue una forma de liberar un poco lo que la aniquiladora y denigrante esclavitud de ser hijo del tiempo. ¿Bien? Y eso es porque en el fondo es lo que decía un hombre que se hace católico, afirma y alcanza súbitamente la edad de 2000 años. La iglesia tiene 2000 años, ¿cierto? Exacto. Entonces por eso hay que tener eso en consideración porque es un desarrollo de la humanidad en su plenitud. Son 2000 años de desarrollo bajo el dogma católico, ¿cierto? Y eso es el dogma universal. Y Chesterton, al relacionar esto con su escritura, con su vida misma, nos dice que con estas palabras, en el fondo confiesa su propia situación, que es un escritor que estuvo vagando por hartas ideas, todas estas cosas abstractas, como mencionaba Pablo hace un momento atrás, pero siempre estaba guiado por estas ideas o teorías modernas, pues estas teorías modernas que muchas veces no te guían, o sea, te guían, pero te devuelven al mismo punto, luego te vuelves a otra, pero no hay una orientación y no hay un camino recto. Y él en el catolicismo pudo separar esta cosa como de lo transitorio y la mera circunstancia por un valor mucho más supremo en ese sentido.
Y que porque el seguir el catolicismo es seguir algo permanente, es seguir algo fijo. Y es fijo no quiere decir, no, lo que pasa es que si tú sigues esto vas a ser un retrógrado, no. Significa que finalmente lo que tú estás haciendo es no estar confundido con el hombre de época, porque el hombre de época cambia, pues, es una cosa temporal. Y Pues moda. temporalmente nosotros, claro, pues si vamos a ver muchas máscaras. Sí, La pues. máscara del marxista, la del liberal, la del Mm, fascista. mm, Oye, y todas esas máscaras hoy en día están sepultadas, por cierto. Lo mm, que pasa es que ahora van al cementerio y lo comienzan lo quieren resucitar. Y sale un progresista woke, ¿cierto? Sale un nacionalista soberanista y no sé qué otra cosa más. Después sale un marxista Gustavo Bueno y salen distintas sí. cosas. Los ateos católicos, después Una los cosa nazis, rarísima, ¿ah? claro, los nacionalistas islamitas, que no sé qué cosa. Los nacionalistas vitalistas. Claro, Después van a nacionalistas aparecer los vitales. nacionalistas necrófilos, acuérdate nomás. Claro. Los nacionalistas gamers, no sé qué otras cuestiones más van a empezar a aparecer después. Pero claro, eso siempre va a estar ese tipo de cosas, pero hay algo que siempre va a estar, que es permanente y que no puede cambiar, ¿cierto? Me gusta decir cristiano, pero para mí la palabra católica es un acto de rebeldía, porque Mm, eso, con Pablo lo hemos hablado, decir soy católico para mí es un orgullo, ¿cierto? Entonces digo, exacto. yo soy católico porque además que es preciado, molesta. Y si Mm, molesta, no solo por el mero hecho de molestar, sino porque estamos tan sesgados con esta cuestión de la teoría moderna, mm, y que finalmente nos confundimos. Y acá hay una frase que es muy interesante, que hay un escritor que fue amigo de Chesterton, que él le llamó a Chesterton en un poema, cuando Chesterton muere, para despedirlo le dice Knight of the Holy Gods, es mm, el caballero del Espíritu Santo. Así le dijeron a nuestro sí, caballero señor Chesterton, así que de todas maneras murió como católico, fue despedido como tal, que eso también es muy importante. Y yo cuando veo a Chesterton lo veo a un tipo, cuando le he visto algunos videos en YouTube también que habla sobre la biografía de él, pareciera ser que era un gallo muy simpático, de que le gustaba la broma, sí, creo po. que tenía mucho tomar cerveza, le gustaba comer Mm, salchicha, decía ahí, mm. entonces, Andar pareciera ser que haciendo chistes todo el tiempo. sí, sí, como que no se tomaba la vida en serio en el sentido, no que sea un tipo que no se toma la vida en serio dentro de lo que se entiende como de manera coloquial, Mm, pero sí entendía que era una cosa transitoria y que finalmente estamos aquí para cumplir una única misión, pues, que es seguir mm. la palabra del Señor. Tú mencionaste, claro, a Belloc como uno de sus principales amigos y muchos hablan que el estilo de Belloc, que aún no lo he leído, lo tengo pendiente, era un estilo bastante avesado, ¿no? Era como un hombre que cortaba cabezas, sacaba la espada y empezaba a cortar ahí. En cambio, Totalmente. claro, se compara que Chesterton era también de estos caballeros que entraba al campo de batalla enemigo, pero él sacaba un florete nomás, ¿cierto? Entonces él no hería de Mm, muerte a los enemigos, a él le gustaba mucho batirse a duelo, pero tenía mucho respeto por su contrincante. O sea, él valoraba la inteligencia del otro y por lo mismo siempre trataba de hacer ver cuáles eran las contradicciones que tenía el tipo, no sé, pues desde el área del nacionalismo, del positivismo, desde el área que se viniera para batir su duelo con Chesterton. Y Chesterton era un polemista, pero siempre un hombre mm, muy caballero, siempre respetando la dignidad del enemigo, ¿cierto? O del rival, mejor dicho, porque claro, el rival tú buscas desarticular sus ideas, no aniquilarlo como persona. exactamente. Y evidentemente a mí me saca carcajadas. A veces me río mucho de las cosas, la ocurrencia, porque él siempre como que está buscando una cosa y de repente la da vuelta. Así, es como que te muestra la moneda y de repente, pero mira esto. Y esas cosas son muy graciosas. Como por ejemplo, él decía, claro, los protestantes dicen que nosotros somos idólatras de los santos, de las figuras de Mm, yeso. Pero dice sí. Chesterton, pero ustedes son idólatras de la Biblia. Y uno queda, Mm, pero ¿cómo? Claro, porque el protestante,
a través de la sola escritura, ellos creen que la Biblia es todo, está la totalidad del mensaje. Y el católico sabe que la Biblia es el testimonio de la venida de Cristo, pero también están los hechos y están las obras. Entonces, ya, si tú Mm. me quemas una Biblia, es como que ya, bueno, sí, ya, pero el mensaje está ahí. Tuvo sus Mm. testimonios, tuvo sus mártires, y la tradición no solamente es escrita, también es oral. Exacto. Bueno, y en ese sentido, sí, la Biblia es palabra de Dios, porque eso lo dicen los protestantes, que Mm, yo tuve un debate hace unas semanas con unas protestantes y le dije, ¿y tú cómo sabes que es palabra de Dios? Y me dice, porque la Biblia sale, y dije, pero es que eso lo puede decir cualquiera, po. mm, ¿Y qué dice el católico? Porque la iglesia lo dice, po. mm, Porque la iglesia administra eso. O sea, exacto. si no existe una administración de 2000 años de la iglesia, tú no podrás decir o afirmar de que es palabra de Dios. O sea, porque a mí se me ocurre, si yo niego la iglesia católica, que es la iglesia que administra la palabra de Dios, y yo niego eso, ¿cómo yo después, 16 siglos después, puedo decir, no, la palabra de Dios porque ahí dice, porque sí nomás? Claro. Entonces tú preguntas, o sea, ¿cuál es el sentido de esto? O sea, después te parece un gallo, no sé, un pastor de la Plaza de Armas. Es palabra de Dios porque yo digo. Y yo, ¿quién se cree usted? ¿Cierto? ¿Quién es Mm, usted para decir que no es nada? ¿Cierto? No, no es nadie. Entonces usted no exacto. puede decir eso. O sea, lo dice, quien administró esto fue la Iglesia Católica, que es la primera iglesia. Gusta a quien le guste y no le guste, puede no gustarte, ¿cierto? Mm, Puede ser que tengas millones de críticas y por eso te hiciste protestante, te creaste una iglesia propia, etcétera, etcétera. A mí me molestan muchas cosas en la Iglesia Católica, sin duda alguna, pero históricamente yo no puedo negar, además yo soy católico y soy católico entendiendo mm, las cosas positivas y negativas que están constituidas la Iglesia Católica, porque de nuevo lo mismo, la Iglesia está constituida por hombres y mujeres, ¿cierto? Que son todos pecadores, o sea, ¿cómo pretendemos tener una institución perfecta cuando eso no existe en la tierra? Ese es exacto. el principio. Si estáis buscando una institución perfecta donde tú veas los cristianos aquí cumplen la palabra al revés y al derecho, son gallos que han estudiado desde el Nuevo Testamento hasta, no sé, hasta la encíclica de Papa Francisco, eso saben toda la memoria, son personas muy virtuosas. O sea, eso no existe, po, ¿cierto? O sea, En tu cabeza en, nomás. claro, ahí entramos un tema hegeliano, pues tendríamos Mm, ya, no somos hegelianos, pues, el absoluto y el espíritu absoluto y la dialéctica. No, no, hablemos en serio, hablemos en la realidad misma, en la carne, ¿cierto? Entonces, ahí Chesterton, como dices tú, dice algo muy interesante porque si el protestante además nos trata de idólatras, no trata de nosotros, trata de nosotros. No, que ustedes son idólatras porque veneran a figuras de yeso. Hay mm. que preguntarle, ¿cómo conoce a Jesús? Así estamos hablando sobre el tema del protestantismo, estamos hablando justamente la parte de la sola escritura. Exactamente. Entonces, finalmente, si el protestante es la palabra de Dios porque a Dios se le ocurre, tenemos que entender por qué. ¿Quién no administró eso? Solamente ellos mismos, ¿cierto? No hay una tradición que pueda guardar digamos, archivar esa visión que tienen ellos sobre la Biblia, porque yo puedo tomar la Biblia de los mormones, ¿cierto? Que es el libro del mormón, y decir, no, yo soy el Smith, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, John John Smith, Smith. claro. Y decir, no, es que tuve una alucinación, me fumé unos pitos, me tomé 50 litros de cerveza, tarro de cerveza Becker, y me encontré con Dios, pues, y él me dijo Mm. que yo era el elegido y que ahora voy a construir esta religión. O sea, es ridículo, pues. Además que los mormones están llenos de mitos y han cambiado muchas veces su doctrina, su dogmática. A diferencia de la iglesia, claro, que se le ha acusado de que los dogmas, por ejemplo, la Asunción de la Virgen fue el siglo pasado, o muchas Mm. cosas así, pero es que, claro, la diferencia es que el católico entiende que el mensaje, una vez que es revelado, a través de los años, requiere la discusión de muchos hombres, ¿cierto? La exégesis, el examen. No es como que venga un hombre al azar y diga un papa, ya, a mí se me ocurrió esta cuestión y ahora vamos todos a alabar tal cosa. Todo en el catolicismo, y esto yo doy fe, si usted no es católico, está todo muy, muy bien pensado. Cada cosa, cada rito, cada norma, hay normas que se han ido cambiando, evidentemente, ¿cierto? Las normas de convivencia, pero en el fondo todo lo que está
en el catolicismo está tan bien razonado que tú jamás te vas a encontrar, bueno, tú te puedes encontrar con cualquier cosa dentro de una iglesia, obviamente, con un representante, te puedes encontrar con cualquier tipo de sacerdote, pero generalmente el sacerdote es una persona que está muy bien preparada. No te va a decir que escuchó a un ángel hablar o todas esas cosas, estas revelaciones, estos misterios, siempre quedan en unas esferas privadas y siempre se someten a mucho arbitrio. Por ejemplo, el tema que a mí se me ocurre ahora inmediatamente, el exorcismo. Yo Mm, tengo a un amigo que es monje benedictino, y él ha conversado con sacerdotes que son exorcistas, y él me dice, mira, del 100% de los casos que se denuncian como posesiones demoníacas, el 99% son problemas mentales, ya. esquizofrenia, o no se comprueban, porque todas estas cosas la iglesia siempre las estudia muy bien, no es como que llegan nomás, ya vamos a mandar un exorcista como en las películas, no, ellos van, estudian a la persona, de hecho hay muchos sacerdotes con formación en psiquiatría y en psicología, Mm, entonces siempre el exacto. católico trata de buscar hasta el máximo, hasta donde llegue la razón, para tratar de explicar un fenómeno, y cuando ya no se puede explicar, ya bueno, aquí ya estamos ante un milagro o ante una posesión demoníaca. Claro, eso es muy importante destacarlo porque, como bien tú Mm. dices, si bien una cosa distinta hablar sobre una revelación y otra cosa es también que hablemos en serio sobre eso, porque, por ejemplo, podríamos citar al caso de Santa María Faustina Kowalska, que ella incluso tiene un diario que yo lo tengo, que es La Divina Misericordia en mi alma, y ese texto, ella supuestamente ella tuvo muchas revelaciones. Mm. ¿Cierto? Tuvo relaciones con Dios, con la Virgen, también podríamos citar a Juana de Arco, ¿cierto? Entonces, pero son, como bien tú dices, son personas que el católico de alguna otra forma acepta y hace parte de la iglesia, ¿ya? Es decir, está aprobado por la iglesia. Mm. Y eso es importante porque no lo aprueba porque, vamos, mira, voy a ir a buscar una persona loca que dijo esto, ya, listo, no se trata de eso. Hay un estudio de por medio, y vamos a probar esto, es como la de la Salet, que hablaba León Blapo, ¿cierto? Que la de la Virgen de la Salet, también hubo ahí muchos concilios, muchas conversaciones donde León Blas incluso criticó también a obispos, donde decían que ellos estaban al tanto de la situación y la negaban igual, ¿cierto? Porque decían, no les convenía, ¿cierto? Entonces, al final, como dices tú, no es un tema de decir y llegar y decir algo como del libro del Mormón. Y a mí me gustaría hablar sobre de forma bien expresa o bien breve de dos libros de Chesterton que a mí me marcaron, que son, bueno, Ortodoxia, que fue el primero que leí hace un año atrás, cuando estaba en la época existencial máxima, fanático de Dostoyevsky, de Ernesto Sábato y cosas así, de Camus. Y cuando yo leí ese libro dije, oh, que está bueno, y ahí ya me empezó a parecer como el fenómeno de que pareciera ser que el catolicismo sí es una forma de estar en contra del mundo moderno, pero no solamente el hecho de querer estar en contra del mundo moderno, porque este vacío espiritual que sentimos nosotros en esta época también puede tener una respuesta, puede tener una propuesta. Exacto. Y creo que este libro, Ortodoxia, que es el que sigue de otro ensayo que se llama Herejes, que es publicado en 1905, en donde Chesterton critica a otros literatos, a otros escritores, como por ejemplo Vernon Chapp, a Wells, ¿cierto? Escritores que son muy importantes de la época, en donde les critica el tema gnóstico, el tema de las creencias. Muchos de estos son ateos, cientificistas, racionalistas, entre otras cosas más. Y Chesterton ahí comienza como el inicio de la punta de lanza, un poco de su creencia en el cristianismo. Ya como para la ortodoxia ya comienza como a elaborar un sistema más sistemático, si se quiere decir, o tenía una idea un poco más clara de lo que estaba creyendo. Y aquí ya comienza a ser como una crítica mucho más elaborada. De hecho, siempre a mí me quedó pegado una parte del libro de la Enseñanza Ortodoxia que él comparaba a Juana de Arco con Nietzsche, porque nos decía, Nietzsche habla de la guerra constantemente, del hombre fuerte, del superhombre, del Übermensch y todas estas cosas, pero en la realidad hubo una mujer, ¿no? Que era, por ser que era preciosa también, que sí peleaba, po. La diferencia es que ella no andaba escribiendo, no, yo soy vitalista, yo peleo con todo el mundo y soy superior, no.
ella Qué bueno. fue a la guerra y se acabó, ¿cierto? En el fondo, Exactamente. fue No, fue una no gran glorificaba la guerra. claro, porque en el fondo ella fue todo lo que Nietzsche escribió en un libro, porque Nietzsche era un tipo que era de escritorio, que no es menos no es menos por eso, claramente no era filósofo, Mm. pero el gallo le hacía tanta apología a la guerra y no peleaba con nadie. Es como son estos movimientos nacionalistas que hablan sobre las peleas, sobre que el amor a la patria y que son grandes guerreros y que no están en el escritorio, porque Juana de Arco ahí calladita, recibí una revelación de nuestro Señor Jesucristo, voy a pelear por él, se acabó. Y así fue. Mientras el otro escribió toda su vida peleando con gente imaginaria, no sé, no sé a dónde, y Sí, nunca po. peleó con nadie. Evidentemente ahí hay una diferencia radical. Hay una cuenta que yo sigo de una española que se llama Ada Galán, que ella venía de un mundo muy progresista, de la Pachamama, de una cuestión así como bien espiritualista, pero ella ha ido profundizando en la fe y se está en un paso de conversión al catolicismo. Y ella menciona ¿No? en un momento a Nietzsche porque, claro, dice, imagínate que Nietzsche hablaba de que el cristiano, de la moral del esclavo, ¿cierto? Que Sí. eran unos simples rebaños nomás que seguían como borregos, una fe. Entonces imagínate que ahora vivimos la época que Nietzsche habría soñado, po, donde ya el catolicismo está degradado, donde hay ruinas, donde cada vez hay menos creyentes, pero resulta que en vez de tener superhombres por todos lados, tenemos familias disueltas, pura gente empastillada, con problemas mentales, parejas que no pueden conciliarse, no pueden tener hijos, se separan, poligamia, degeneración, OnlyFans. Y ese es el futuro de esplendoroso de Nietzsche, po. Se El cumplió, hombre que vino, lo claro, el logró. hombre que lo logró, y eso es justamente, o sea, Mm, como dices tú, finalmente está la debilidad encarnada, mm, están estos problemas mentales severos, que cuestionamiento, suicidio, como dices tú, exacto, personas empastilladas, entonces, eso era la gran liberación, esa era la forma de negar a Jesucristo. claro. Esa A era eso tu llegamos, ahí llegamos. ahí vamos, con esta cosa de la razón, de que no, yo soy hombre, Mm, yo oculto la razón. Ahí está lo mm, que quiso Renacimiento desde un comienzo. Está ahí, está al frente suyo. Aquí no tiene nada que ver ni los fachos, porque ellos también son parte del problema. Entonces, mm, aquí el problema es que acá hay dos veredas. Negaron a nuestro Señor Jesucristo desde la Reforma hasta ahora, y miren lo que no encontramos, con cosas que no encontramos. Entonces ahora me vengan con weá de que no, lo que pasa es que necesitamos más esto, más educación, más cosas psicológicas. Hazlo, ¿cierto? Hazlo. mm, ¿Y qué vamos a tener en 100 años más? Así que mira a Chesterton de toda esta gente, ¿cierto? mm. Efectivamente, Chesterton, bueno, creo que más León Blois, pero ellos están en cierta forma, son contemporáneos, fíjate tú que yo estoy investigando y sé que no fueron, no alcanzaron a ser amigos, pero creo que sí se leyeron el uno al otro, probablemente les faltó el tiempo, obviamente, claro, no eran las comunicaciones como ahora, que ahora tú Mm, tienes las redes, pero evidentemente hay, hay un mundo que es la herejía completa, porque es la modernidad, la herejía toda, con todas sus modas, con todos sus sistemas políticos, sus sistemas democráticos, y la única que se opone a este mundo moderno, ¿cierto? Con una tradición real, porque no una cosa inventada hace 100 años o hace 200 claro. años, es la Iglesia Católica, po, con sus santos, con sus mártires, con su doctrina, con sus tratados, con sus oraciones. Usted cuando entra al catolicismo no es solamente la Biblia, como el protestante, que ellos solo tienen la Biblia. Usted va a entrar a un mundo de filósofos, de poetas, de historiadores, de artistas, de científicos. O sea, es un universo tan completo que también Mm, Chesterton lo dijo. Bueno, cuando uno ya se hace católico, no se terminó la cuestión ahí, pues así es como sacar un título así universitario. Listo, ya, soy mm, católico, voy a ir a misa. exacto. No, el católico nunca termina de ser católico. Exactamente, eso es muy importante lo que acá destacar, compadre. Eso es muy importante para dejarlo en claro también y que las personas que nos están siguiendo y que nos están escuchando también, cuando a veces uno duda de la fe, también considere todos estos aspectos para que tenga más fuerza y seguir en el camino, ¿cierto? Mm, Y a propósito de lo que sea Chesterton, Chesterton también criticó el liberalismo
¿cierto? También criticó la cosa jacobina, y el mismo escéptico, porque el escéptico no confía nada, plenamente en nada, po. ¿A quién le tiene lealtad? Efectivamente a nada, es un revolucionario, y cuando denuncian los males, como siempre es el revolucionario verdadero y típico de cualquier tiempo, realmente desconfía de todas las cosas, porque su denuncia siempre implica una cosa que está fundamentada en la doctrina moral, ¿cierto? Exactamente. Y recordar ciertos textos también de Chesterton sobre vida de los santos, como fue el caso de San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, que son dos biografías que él escribió y publicó, que son tremendas, ¿cierto? Y también te ayudan a encontrarte con estos santos, pero a la vez también, además, son ensayos que van a lo mismo de lo otro, o sea, hay una crítica al liberalismo, hay una crítica al marxismo, si se quiere, o por lo menos estos movimientos, no es una crítica de economía, sino más bien son críticas filosóficas espirituales, y también hay que considerar lo que hizo Chesterton con Belloc sobre el sistema ya distributivo económico, que ya es otro tema que es más complejo, pero también considerar que ellos también tuvieron propuestas económicas, tanto al marxismo como al capitalismo, ¿cierto? Eso, Hay que, recuérdame, Ignacio, que lo vamos a retomar y yo creo que deberíamos dedicarle una charla completa a ese tema en un futuro, ¿cierto? totalmente, compadre. Mm. Así es. Muy importante también que tú mencionas él como biógrafo de Santo Tomás y San Francisco, porque fíjate tú que, como yo dije al comienzo, el católico es tan distinto al otro como dos flores en una pradera. Todas se ven de lejos parecidas, ¿cierto? Pero tú te empiezas a acercar y ves que una tiene un tallo más largo, otra tiene una flor diferente, una forma de la hoja. Y claro, efectivamente, la forma de vivir tu catolicidad es tan distinta como un Santo Tomás, que era como un hombre, él lo describe como un hombre grande, así como un buey, ¿cierto? Como un hombre como medio gordito probablemente, medio gigantón y siempre como lento, pero siempre escribiendo, estudiando mucho, muy tranquilo. Y San Francisco era un hombre más cercano al escándalo en cierta forma, un hombre que le gustó la guerra, le gustaban las mujeres, y en un momento él tuvo cuando se enferma, ¿cierto? Tuvo esta conversión tan fuerte, y él se transforma y a diferencia de Santo Tomás, que estaba como en su catedral escribiendo y pensando el catolicismo, San Francisco era un hombre más de acción, que comienza a predicar, a mendigar en las calles, a crear una orden. Y ahí tú te das cuenta, o sea, no hay hombre más diferente que Santo Tomás y San Francisco, y ambos están unidos en la santidad. Exactamente, po, ¿cierto? Pues tú eras bien desordenado, era como San Agustín, San Francisco así, pero no, Ah, Santo Tomás era un libertino. claro, sí, po. No, Santo Tomás era una persona más recta, una Chepo, persona que estaba ligada al estudio. como Y a que nació propósito de eso, santo. parece ser que sí. Y hay una historia que le evitó Santo Tomás, que no me Sí. acuerdo, bueno, antes de morir, cuando dijo, finalmente esto es pura paja, ¿cierto? Porque él ya se ha acercado tanto a Cristo que comenzó a sentir cosas que son inexplicables para los laicos, ¿cierto? Como para uno mismo. Y lo curioso de esto también de Santo Tomás es que yo veo que hay muchos marxistas que ha denigrado cómo era él, tratándolo prácticamente de un gordo bueno para nada, cuando muchos católicos lo han descrito de otra forma. Hay un libro de este tipo ¿cómo se llama esta novela? De La Rosa, el Ah, escritor, de Humberto Eco, ese en el nombre de la progresista, rosa. Mm. ese progresista Humberto Eco, él publica una novela sobre Santo Tomás y prácticamente lo ridiculiza, po, que era Mm. un hombre gordo, lento, que no servía para nada, que pensaba puras leceras, ¿cierto? Entonces, los marxistas hacen lo mismo. El caso del señor Pérez Soto, donde el gallo dice, Santo Tomás sabemos que era grande, y cuando hay todos pensando que era el gran filósofo, lo digo por su estatura. Entonces, cuando la persona dice ese tipo de cosas, claro, tú decís, a ver, veamos quién era Marx, un burgués alimentado, ¿cierto? Que tenía a su amigo burguesado Engels, el señorito ahí que lo ayudó a publicar sus cagadas de libros. Entonces, finalmente uno termina en eso, ¿cierto? Mm. En una teoría Sus económica panfletos. completamente. Claro, podríamos hablar de su teoría económica completamente fracasada, que pareciera ser que no tiene ningún ejemplo de prosperidad, pero sin Mm. caer en eso, Santo Tomás fue algo impactante, aunque no te guste, ¿cierto? Es complicada la filosofía de él, a mí me cuesta mucho, sobre todo la suma contra los gentiles,
Mm, pero por lo menos él hizo un tratado y elaboró algo contra el Islam, po, ¿cierto? Que mm. era yo creo que es la herejía máxima y la más peligrosa que ha sido fundamentada lamentablemente bajo el cristianismo, que es el Islam. O sea, Sí, creo que po. quizás también podríamos considerarlo para un futuro también, hablar sobre esa herejía. No nos vayan a cuchillar, sí, pues, compadre. Sí, es brígido. A Claro. muchos han terminado con una dinamita ahí en la casa. O que quizás nos tiran dinamitas virtuales ahí por Claro. Instagram, por Facebook. Bueno, según muchos entendidos, dicen que hay como un islamismo que es como más ecuménico, Mm, pero la historia dice otra cosa. No sé, habría que indagar muy, muy fondo, pero evidentemente el Islam es incompatible con el catolicismo. O sea, no. Totalmente, totalmente. Completamente incompatible. Mm. Vamos a dejar ese tema, yo creo también. O no, más que una pincelada hoy. Pero ya llegó la hora de terminar nuestra conversación sobre Chesterton, pero obviamente antes de irnos, ¿cómo nos vamos a recomendar uno o dos libros? Podría ser como un libro para el que nunca ha leído Chesterton y otro libro para alguien que quiera profundizar. Te dejo a ti la palabra, Ignacio. Ya, yo en el fondo, ¿qué recomendaría a una persona que nunca ha leído Chesterton, pero también hay que considerar que tiene formación católica o no? ¿Ya? Si la Sí. persona tiene formación católica, es decir, se leyó Santo Tomás, se leyó la historia de la iglesia, se leyó algo de San Francisco, de los santos, yo recomendaría que partiera por la biografía de los santos, ¿cierto? Como la de Santo Tomás o la de San Francisco de Asís. Ahora, si la persona no tiene formación católica, pero sí tiene formación literaria, tiene formación filosófica y está pensando en convertirse al catolicismo, yo recomendaría que leyera Herejes y Ortodoxia, esos dos Excelente. ensayos, porque y ahora yo todavía no termino de Herejes, me falta muy poco para terminarlo, me lo compré esta semana. Ya lo Maravilloso. fui a buscar en línea para el especial, Acantilado, tremenda editorial, cara también, solo para Sí. algunos que tienen ahí su Instagram que le gusta posar con fotos, ¿cierto? Ahí también están los fanáticos de Acantilado y los que no les gusta leer los libros meados de las tardes, pues, así que esos tienen la posibilidad de leer Acantilado nuevecito de paquete, ¿no? Eso. Y editan bonito los gallos, tienen buena calidad de papel, buena diagramación, nada que decir, compadre. Y tú, compadre, ¿con cuáles tú le Ya, mira, recomendarías? yo voy a recomendar al que le gusta el género policial, que es un género que se destacó Chesterton. De hecho, él inventó al padre Brown, que es un Mm, sacerdote católico que resuelve crímenes, po. Pero claro, no es como, por ejemplo, el héroe de la novela policial o del cuento policial, así como el hombretón que se agarra a combos, que maneja armas. No, el padre Brown siempre lo describe como un hombre chiquitito, así como inclusive muy, muy humilde, vestido, de estos hombres que pasan siempre desapercibidos. Pero el padre Brown tiene una inteligencia y siempre resuelve los mejores crímenes. Y crímenes escabrosos, estamos hablando de decapitaciones, usos de veneno, cosas pero muy macabras. Yo recomiendo que lean el cuento que se llama La Cruz Azul, que está ¿ya? en el libro que se llama El Candor del padre Brown, perdón. Lean ese cuento, La Cruz Azul, porque es muy bello, resume toda la ¿Ya? teología católica, qué significa el mal, por qué el catolicismo no es una locura, por qué es tan racional. Para empezar, yo recomendaría ese cuento y si le gusta ya, por ejemplo, indagar en el tema de lo que es la fe, de cómo usted está en proceso de conversión o usted ya es católico pero quiere afirmar más su fe y tener muchos argumentos buenos. ¿Por qué soy católico? Creo yo que Mm, ese texto es súper interesante, es muy bueno. Hay que recalcar que la prosa de Chesterton es muy limpia, ¿cierto? A él le gusta siempre hablar como, yo creo que era como un Jesucristo, trataba de imitarlo porque Jesucristo hablaba a los sencillos y a los hombres más doctos, ¿cierto? Y él utiliza mucho la paradoja y una lectura atenta y calma nunca te va a dejar sombra, él no se va como con las laberintos ni como con las brumas, no. Él tiene una pluma, como dije yo, muy clara. claro, no era como Hegel ahí, Fichte, Kant y todas estas cosas. Claro, Es que no le era daban un, vueltas. un rompecabezas, ¿no?
Oye, le te iba a preguntar sobre el padre Brown, porque yo lo reconozco, yo no he leído ese libro, yo de Chesterton he leído casi puro ensayo, la única novela que intenté leer fue La Esfera y la Cruz, Ya, pero el padre Brown, él he visto muchas ediciones, sí, unas po. como que son muy pequeñas y otras que están, no sé, ponte tú en el Alba. ¿Cuál recomendarías tú? Mira, el Padre Brown, como te dije yo, aparece, es una saga completa, aparece en varios libros. Me parece que el primer libro, que es El Candor del Padre Brown o La Inocencia del Padre Brown, se traduce de las dos formas. Me parece que ahí se resume como, ahí están gran parte de los cuentos más conocidos como La Cruz Azul, El Jardín Secreto, El Hombre Invisible. Y el otro también que es interesante es El Escándalo del Padre Brown, que son ya sus cuentos más de retirada. De hecho, se publica el año 35, poco antes de la muerte de Brown, o sea, perdón, de Chesterton. Y ahí, claro, tú ves la diferencia porque el primer libro del padre Brown está escrito en 1910, cuando él recién está acercándose al catolicismo. En cambio, el otro está escrito un año antes de su muerte y él ya tiene totalmente dominado lo que es la palabra, el evangelio. Entonces, me parece que ahí están como la puerta de entrada y salida, los mejores cuentos del padre Brown. Ah, perfecto, eso tener en consideración. Pero el escándalo parece que estaría mejor, creo, a mi juicio, ya un Sí, poquito sí, antes sí, de sí, morir, sí. muere en el 36. Entonces, Exactamente. ahí para buscarlo y de repente que lo veo y leerlo. Así que, gracias, yo estaba tomando nota, compadre, así que igual, gracias por la recomendación también. Buena. De todas formas, tú puedes encontrar todos los cuentos del padre Brown en la editorial Acantilado, que ya la mencionaste, y en la Ujú. editorial Valdemar. Fíjate tú qué curioso. Esta editorial que es especialista en Lovecraft, en terror, también tiene sus cuentos de Chesterton. Mira, no tenía idea que estaba en Sí, Valdemar. en la Valdemar. Al lado de Stephen King, ahí, Tomás Ligotti, puro hereje. Y Claro, satanista. del Arthur Machen, todo eso. Sí, po. Todos esos locos. Claro. Pero interesante ahí para que también nuestros auditores, o sea, perdón, nuestra audiencia, puedan Claro. también tomar nota y leer las cosas que uno también nosotros nos preparamos para dar estos podcasts a ustedes, así que para nosotros también es muy nutritivo y que tomen nota y que quizás en los comentarios de repente nos puedan contar qué les pareció las lecturas también. Que a mí también han llegado personas preguntándome por el podcast, aunque no lo crean, ya Ya. me escriben en Instagram me preguntan cosas y es curioso porque finalmente este espacio se está convirtiendo en una especie de que nos ven a nosotros dos, son dos personas que quizás saben mucho y nosotros siempre estamos en formación, así que Sí. agradezco a las personas que se han acercado y que también sigan a las redes de Pablo, también le pueden preguntar a él también es una persona que es bien estudiosa y también sabe estas cosas, o sea, así que no digo que no me pregunten a mí, pero pueden hacerlo con los dos. Así que los videos por eso siempre está etiquetado Pablo. Así que ahí, Eso. para que Y tengan también que dejen dudas, sus comentarios también, ¿cierto? sí, obvio. Imagínate que en la última ya tenemos más de 100 visitas y que claro, que es un tema, que el catolicismo no es un tema que sea como pop, ¿cierto? Entonces, así que Mm. esperemos que sigan creciendo nomás, pues, compadre. Eso es, pues, viejito. Así que ya hora de retirarme a mi morada, estimado Ignacio. Así que nos pedimos de nuestro invitado Chesterton. Le damos muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Pablo, siempre un gusto compartir contigo. Está mal decirlo, pero siempre es necesario decirlo una vez más, ¿cierto? Así que eso, Pablo, muchas gracias por estar presente en las catacumbas, para una vez más estar con este invitado Chesterton y vamos a tener muchos más invitados durante las próximas semanas, compadre. Eso, Dios mediante. Así que eso, pues, mi estimado Ignacio, un gran abrazo y hasta una próxima desde las catacumbas. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho.